Vamos a analizar ahora el músculo bíceps femoral, específicamente la cabeza larga. Entramos ya en los músculos donde le vamos a dar plano de control prioritario. Esto en el shortening nos ayuda mucho porque es la acción en la cual nos va a conseguir, la acción articular en la cual vamos a conseguir más deformación, o nos interesa más para conseguir cambios en la mecanotransducción. Está claro que va a ser un músculo biarticular, la cabeza larga, por lo tanto vamos a tener control sobre la cadera, sobre la rodilla, pero ya entramos en los músculos donde principalmente para poder estimularlos y focalizar su estimulación vamos a necesitar un trabajo focalizado en la rodilla. Concretamente el plano prioritario va a ser la flexión. Origen, tuberosidad isquiática, ligamento sacrotuberoso. Vamos a ver que ya sería algo más, podríamos decir, posterior a lo que era la inserción del adductor magnus, específicamente de su cabeza vertical, de sus fibras verticales. Ya está muy cerca de esa tuberosidad isquiática. Parecido también desde otro punto de vista, algo más lateral a ellos, o más posterior y más inferior a lo que es algunos pelvitrocanterios, como podría ser géminos o cuadrado femoral. Nos encontramos en la tuberosidad isquiática entrando pues, desde abajo, y la otra inserción es en la cabeza del peroné. Curiosamente se llaman isquiotibiales, pero precisamente no es isquiotibial. Incluso la cabeza corta tampoco es isquio. Bueno, es que la cabeza corta no es ni isquio ni tibial, porque no sale de isquio ni va para la tibia, es femoroperoneal, pero bueno, es más correcto denominarlos isquiosurales, porque comprenden toda la zona sural, que es el tibia y peroné. Es una tontería, pero bueno, mejor decirle isquios. Sí, isquios, no todos son isquios, porque la cabeza corta no es un isquio, pero bueno, aceptamos pulpo como animal de compañía. Tuberosidad isquiática, cabeza del peroné. Mecánica. Vamos a ver primero sobre la cadera, luego iremos a la rodilla con su eje prioritario, que es la flexión de rodilla. En la cadera, relativamente buena mecánica para la extensión, pasa posteriormente, no lo veremos, al eje lateromedial, puede ayudar, lo mismo que pasaba con las fibras verticales del adductor magnus. Estas todavía más, es más posterior, se van todavía en inserción bastante posterior. Sí que es curioso, a ver si encontramos alguna fotografía y os la podemos enseñar, cómo en posiciones eso todavía le pasa más al semitendinoso, en posiciones de flexión de rodilla con máxima extensión, conforme extendemos perdemos mecánica, y en posiciones y si además la rodilla está flexionada y el brazo de momento en la rodilla para flexión de rodilla no es muy amplio, esa parte final de la extensión de la cadera se la dejas todavía más al glúteo, ¿no? Por lo tanto, sí que es posible que en alguna circunstancia, extensión de cadera casi máxima con flexión de rodilla, prácticamente perdamos la mecánica, o este músculo pierda la mecánica en extensión, incluso podría llegar a convertirse en flexor, a la mínima. Simplemente que perdería mucha mecánica en extensión. Ligera aductor, hemos dicho que es casi el hermano gemelo de las fibras verticales, el adductor magnus, pero bueno, ya va un poquito más lateral, pero bueno, todavía tiene capacidad para hacer aducción, no mucha, los aductores tienen más mecánica, pero bueno, puede ayudar a ello. También aducción horizontal, como le pasa a los aductores, aunque menos mecánica, es algo más lateral, y también algo de rotación externa, también no una gran mecánica, debido a que está poco metido en el plano. Ya lo veremos, es muy vertical, significa que está poco transversalizado. Si vemos lo que hace en la rodilla, está claro, el eje predominante va a ser la flexión de rodilla, y también va a tener una buena capacidad esa flexión, además que conforme flexionemos a partir de 90 a 100 grados todavía ataca mejor el ángulo, tendremos todavía más capacidad de flexionar. Los primeros grados tienen menos mecánica, conforme flexionamos ganamos bastante mecánica. Eso ya está puesto, sí que es algo nada novedoso, están puestos muchos libros para explicar la diferencia mecánica, los ángulos de fuerza y cómo redonda en los brazos de momento, y en la mecánica que tiene un músculo es muy claro, tanto muchos flexores de codo como rodilla, cómo cambia de manera bastante clara ese ángulo de fuerza y esa mecánica respecto al brazo de momento, ¿no? Algo parecido le pasa a la rotación de rodilla. En posiciones neutrales no tiene prácticamente coplanaridad, pero conforme flexiono se mete mucho más en plano, sobre todo respecto más a esta coplanaridad. Esto vendría más, la flexión la gana conforme estoy flexionado por ángulo de fuerza, esto la gana por
coplanaridad, por cuánta parte de esa fuerza que genera momento está en el plano en el cual yo tengo que mover, ¿no? Por tanto, tiene buena mecánica en rotación externa. Sería como las bridas de un caballo, las que van lateralmente, como esto, que va al peroné, cuando tiran, rotan lateralmente, las que van medialmente, rotan medialmente. Es como un caballo en un lado de unas orejas o en otras, ¿no? Bastante interesante para tener el control sobre este plano transversal en la rodilla. Buen control en la rodilla, en el plano sagital, en el plano transversal, relativamente buen control en la cadera, en el plano sagital, también algo en el plano frontal, ya menos en los otros planos. Vamos a verlo ahora en 3 dimensiones, ¿ok? Estamos viendo ahora, vamos a coger el aparato para poder jugar con él, bíceps femoral, cabeza larga. Fijaros esa biarticularidad, como sale de la tuberosidad isquiática y va para la cabeza del peroné. Aquí no será fácil analizar si ese es el eje AP, la mecánica que puede tener sobre el eje AP. Se ve un poco clara, se ve bastante clara, podemos decir más bien que es ligera aducción. La extensión también la veremos bastante clara, pasa por detrás, esa tendencia lo que va a hacer es tirar pelvis para aquí, o si desde abajo tirará fémur para atrás, será extensor. Sí que es verdad que conforme extendiéramos y además flexionáramos la rodilla, este ángulo cambia y podría pasar por delante del eje. A ver si encontramos alguna foto que os lo pueda demostrar. Respecto al eje SI es difícil de ver, pero al pasar medial, también aquí en el plano frontal suelen coincidir que los aductores suelen ser aductores horizontales. Habría que ver cada caso, pero en este caso lo es, pierde mucha mecánica de todas maneras, no tiene mucha gran capacidad para hacerlo, los aductores tienen bastante más, lógicamente. Y nos queda el eje SI, aquí será difícil de ver. Fijaros que prácticamente es súper vertical. Si siguiéramos la cabeza, que la estoy siguiendo más o menos aquí, y viéramos, pasa por delante de la cabeza, y viéramos el ángulo en la redirección, no pierde el fémur, más o menos sería este. Vemos que tiene algo de transversalización hacia rotación externa. Conforme flexionáramos ganaría algo más, y al flexionar la rodilla también conseguiríamos algo. No es un gran rotador externo de la cadera, pero en algo puede contribuir. En la rodilla aquí se puede ver, bueno, no sé si se ve muy claro porque no está en movimiento, pero si el eje de la rodilla aquí se puede ver prácticamente que en neutral poco puede hacer, está muy cerca del eje, tiene muy poco ángulo, pero conforme flexionáramos el ángulo incrementaría mucho y el brazo de momento se dispararía bastante, por lo tanto va ganando mecánica en flexión de rodilla conforme flexionamos. Lo mismo pasaría con la rotación externa e interna. Esta es difícil de ver, pero si flexionáramos, esto sería como la brida del caballo, llevaría hacia rotación externa muchísimo más, ganaría mucha coplanaridad y mejoraría mucho su capacidad y mecánica, y mejoraría mucho su capacidad para generar rotación externa de rodilla. En neutral poquita cosa puede hacer, prácticamente no está en plano, el plano transversal está aquí y el músculo tira aquí, pero conforme nos colocamos aquí, se coloca mucho más en plano y nos es mucho más fácil pues, poder generar rotación externa tensando este músculo. Podemos observar en esta foto, como os he comentado, que cuando estamos en extensión de cadera y flexión de rodilla, esta línea de fuerza pasa por delante, de tal manera que esta inserción de aquí, que sería no es la del fémur, es la inserción de la tuberosidad, quedaría por delante de esta, de tal manera que haría ligera flexión de cadera, llevando el fémur hacia aquí o la pelvis hacia aquí. Esto es flexión de cadera muy poca, fijaros que prácticamente no es nada, pero que sí que se puede ver que prácticamente nos quedamos sin capacidad de ser extensores. Mientras, si os pasamos ahora una foto de qué pasa en posición neutral o ligera flexión de cadera, vamos a poner alguna con ligera flexión de cadera, como este músculo, la cabeza larga del bíceps femoral, tiene muy buena mecánica, o relativamente bastante buena mecánica, no todo el glúteo mayor, para hacer extensión de cadera. Podemos ver aquí como el bíceps femoral en posiciones unos 45 grados de flexión, cómo cambia su brazo de palanca, cómo gana bastante momento para hacer que extensión se lleva la pelvis para adelante o el fémur para atrás, buen brazo de momento, buena coplanaridad, puede contribuir bastante en ayudar a la extensión, como en extensión y flexión de rodilla esto cambiaba bastante. Bíceps femoral, cabeza corta, va a ser las siguientes fibras que vamos a analizar
¿Por qué le llamamos cabeza corta? Bueno, simplemente es lógico porque se le llama, no llamamos nosotros, porque se le llama cabeza corta, porque es más corta y porque solo salta la articulación de la rodilla. Vamos a ver, es curioso, porque este se le llama isquiotibial y ni arranca del isquio ni va para la tibia, es un fémoro peroneal, pero bueno, cosas que hay del sector, ¿no? Labio lateral de la línea áspera en el tercio medial del fémur. Podríamos decir que tercio medial me parece un poco arriba, pero lo dicen casi todos los libros. Pelín más abajo también veremos que en algunos sitios a lo mejor te parece un poco más inferior. En el 3D también te parece bastante inferior. Si esto es el tercio medio, bueno, ahí está la duda de tercio medio, tercio inferior. Quiero un poco, a lo mejor que hablan tercio medial del fémur, sí que la parte más inferior de la línea áspera que arranca un poquito más arriba de lo que es los cóndilos femorales, puede ser inserción distal, cabeza del peroné. Vemos aquí todo esto, puede ser que algunos esto fuera por aquí. Más o menos esta es su origen de inserción, esta es corta porque la otra va a parar mucho más arriba. Vamos a ver su mecánica, claramente volvemos a la acción predominante de flexión de rodilla y de rotación externa. Nos quedamos exactamente igual que lo que hacía la cabeza larga sobre la rodilla, pasa que en el caso no vemos la articulación de la cadera. Vamos a verlo en 3D y así podremos analizar estas cositas. Vemos aquí la inserción proximalizal, fijaros que yo tampoco veo tan claro del tercio medio, pero bueno, se puede ver un poquito más inferior. El labio lateral, los aductores irían medial a él, de la línea áspera y la inserción en la cabeza del peroné. Estamos igual que hemos visto con la cabeza larga, en esta dirección. Está claro que luego el otro tiene otra línea de fuerza específica para la cadera, pero en esta línea de fuerza estamos en lo mismo. Conforme flexionemos ganaremos mecánica. Esta puede ser que por ángulo requiera pelín ángulo diferente, pero se parece mucho. Lo mismo en rotación externa, nos encontramos con la misma mecánica en la rodilla que nos encontramos con la cabeza larga. Flexión, mejor contra cuanta más flexión tengamos, y rotación externa, mejor también cuanta más flexión tengamos, más rotación externa será capaz de generar más fuerza, más momento torsional generará.